Ok, screenshot. Shot. Muy bien, perdón, ahora sí. Sí, les decía que vamos a hacer un método aquí para sacar la información de la tabla de una base de datos, en este caso la tabla de usuarios. Va a ser un método público, fíjense bien, es un método público, pero no es un método de tipo entero, de tipo string o de tipo, no. Es un método de tipo resultSet, ¿sí? resultSet, ¿qué significa? Que él va a retornar un objeto de la clase resultSet, ¿sí? ¿Qué es el resultSet? Lo único, bueno, así a grandes rasgos, resultSet te va a arrojar un resultado de la ejecución de un query de una base de datos. Por ejemplo, un query. Si ustedes dicen select asterisco from usuarios, pues en la base de datos, si ustedes aplican select asterisco from usuarios, les va a dar un resultado, ¿sí? Ese resultado lo va a tomar este objeto llamado resultSet para poderlo manipular, pero del lado de la aplicación. No sé si me estoy explicando con toda confianza. Igual se los escribo aquí como comentario. Fíjense bien. El resultSet copia el resultado de la ejecución de un query en una base de datos, en un database. ¿Sí? Eso es lo que hace el resultSet. Entonces, él va a copiar ese resultado y lo vamos a poder manipular, pero del lado de la aplicación. ¿Ok? Déjenme ver las preguntas. Sí, como comentario. No, ok, bien. Seguimos. Entonces, como es un método público de tipo resultSet, pues necesitamos declarar una variable de tipo resultSet. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a retornar. Entonces, vamos a declarar una variable de tipo resultSet. Le vamos a poner datos y en un principio vale nada, o sea, vale null. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ejecutar un query y lo que arroje ese query lo vamos a meter en la variable datos. Y la variable de datos es de tipo resultSet. ¿Ok? Vamos a escribir el query. El query, acuérdense que los escribimos como un string. Le ponemos SQL. Y aquí la pregunta del millón. ¿Cómo es para mostrar todos los datos? ¿Cómo es el query o el comando para mostrar todos los datos de una tabla en MySQL? ¿Cómo es? ¿Cómo es el comando? Los escucho. Select asterisco from. Exactamente, ahí lo acaba de decir su compañero. Select asterisco from. Select asterisco from, exactamente. Así lo vamos a escribir. Entre comillas, porque pues es un comentario, ¿no? Vamos a ponerle select asterisco, espacio asterisco from. En este caso, la tabla usuarios. Ustedes ejecutan eso y les va a dar un resultado. Entonces, ese resultado lo vamos a meter en la variable datos, que es una variable de tipo resultSet. Bien. Vamos a escribir un bloque try catch porque vamos a tratar de hacer la siguiente ejecución. Vamos a escribir un bloque try catch. Bien. En el try, pues lo que voy a hacer ahorita es abrir la conexión a través de la variable red. Vamos a decirle que conector, conéctate, get connection, punto y coma. Posteriormente le voy a decir a mi variable statement, que es una STM, vas a ser igual a red. Vamos a crear create statement. Vamos a crear el statement. Vamos a crear el enunciado. Y posteriormente lo ejecutamos. Y una vez que ejecutamos el enunciado, es decir, la variable STM, que es variable de tipo statement, un enunciado, al ejecutarlo, ¿qué va a ejecutar el query? ¿Sí? ¿Qué query? Ese query que acabamos de poner en SQL, ¿no? O esa sentencia SQL. Entonces, al momento de ejecutarlo, recuerden que siempre me va a dar un resultado dentro de la base de datos. Bueno, ese resultado lo voy a cachar con la variable datos, ¿sí? Vas a ser igual a el enunciado, en este caso stmm.execute. Vamos a buscar execute query. ¿Dónde está execute query? Acá estaba. Acá está. Dice el execute query, pues ejecuta comandos de SQL y para eso necesito decirle qué comando o qué sentencia voy a ejecutar. En este caso voy a ejecutar la sentencia SQL, que es una variable de tipo string que está acá arriba. ¿Ok? Es datos. Aquí es datos. ¿Listo? Bien. Y ya con eso, al momento de ejecutar, ya con eso, me va a traer toda la información que tengo yo en la tabla de usuarios y esa información la vamos a poner en la variable datos. ¿Ok? Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta con estas tres sentencias que acabo de escribir con toda confianza. Aquí le voy a poner comentarios. Vamos a poner
Abro conexión. Conexión, ok. Abrir es con H o sin H. Preparo enunciado. Preparo enunciado para ejecutar query. Y aquí le ponemos el enunciado en este caso que es la STM, ejecuta el query. Y estamos todos familiarizados con el término query, ¿verdad? Que son las sentencias que escribimos en la base de datos, en la SQL. Select asterisco, update asterisco, drop, delete y todas esas son sentencias de tipo queries, ¿no? En SQL. Vamos a modificar aquí nuestro catch. Acuérdense que vamos a ser bien específico en el tipo de error que queremos. Queremos un error de tipo SQL exception y lo metes en una variable llamada X, ¿ok? Y aquí quiero, fíjense bien, aquí voy a copiar estos dos que están aquí. Aquí arriba ya los tenía. ¿Para qué? Para que me muestre exactamente lo mismo. Control Z, a ver, no lo copié, ¿qué pasó? Control C, Control Z, Control V. Ahí está. ¿Qué es lo que va a poner? Bueno, cacha la excepción, me la muestras y ahí me detengo. Me pregunto, ¿qué rollo con eso? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está ejecutando? Listo, ya tengo yo el método público de tipo resultSet que lo que va a hacer es copiar los resultados o los datos de una tabla. Dudas, con toda confianza. Vamos a irnos bien despacito para que quede bien claro esto. Con toda confianza. Fernando Rodríguez, preguntas. ¿Vía programada, Fernando? ¿Ah? Creo que no está Fernando. Profe, ¿para qué era el X? ¿Para qué era qué, perdón? La variable. Es una variable de tipo SQL exception. Si me marca un error, el método, bueno, en este caso, la clase SQL exception va a cachar ese error o esa excepción y te la va a meter en una variable X para que la puedas mostrar. ¿Sí? Okay. De hecho, si te das cuenta, abajo dice system.out.println y ¿qué quieres que imprima? EX. O sea, todo el error que haya pasado o haya sucedido, lo metemos en esa variable y me lo muestras. ¿Sí? No sé si quedó clara ahí la duda. Sí. ¿Sí? Ok. Tú le puedes poner cualquier tipo de variable. ¿eh? Yo le pongo X, de exception, pues. Pero tú le puedes poner, no sé, error, por ejemplo, la variable error, no sé. Como lo quieras manipular. Tú le puedes poner el nombre que quieras. Bueno, continuamos. Entonces, estoy en la capa de datos, voy subiendo de capas, entonces vamos a la capa de lógica, obviamente. Ahí vamos a manipular, o vamos a crear un método de tipo puente entre la vista y la capa de datos. Vamos a irnos entonces a manejo de usuarios. Está en la capa de lógica, le voy a dar doble clic. Y en este caso, esta clase, pues hasta ahorita tiene el método también validar y enviar usuario. Esos son todos los métodos que tiene, ¿no? Tiene dos métodos nada más, pues vamos a crearle ahorita un método para poder transportar los datos hacia la tabla en la capa de vistas. Hasta allá tenemos que llevarlo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a crear, igual, vamos a crear un método de tipo público también. También va a ser un método de tipo resultSet. ¿Ok? Vamos a ponerle tabla de usuarios. Igual, es muy parecido al que acabamos de hacer. ¿Ok? resultSet. ¿Qué pasó? Me dice que no encuentra el resultSet. Bueno, no lo encuentra porque es muy probable que no tenga yo importada la librería resultSet. A ver, dime qué onda. Vamos a darle. Mande. Ahorita puedo poner el método de tabla usuario, se me pasó algo. Sí, claro. Nomás déjeme terminar aquí. Me está marcando un error porque dice el resultSet no sé qué es. Ah, bueno, lo que pasa es que no importa la librería llamada Java SQL resultSet. Le di al Enter y con eso ya me da la opción de importarla, ¿no? Entonces ya la importo ahí arriba, me la pone acá arriba y ya se nos quita el error. Ya reconoce el resultado. Ok. A usuarios, aquí estoy. ¿Qué pasó? Aquí nos está marcando un error. Ah, perdón, aquí, sí, sí, me falta, tengo el mismo error. Perdone, qué bueno que te salió a ti el error. Me falta el return, exactamente. Sí, creí que me había faltado a mí que se me pasó. No, falta retornar los datos. Ajá, la variable de datos. Ahí está. Después del cache, sí, ya estamos bien emocionados, ¿no? Pero pues hay que retornar un valor, por eso nos está marcando ese errorcillo.
Pero ahí está ya retornado. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces vámonos otra vez al manejo de datos. Aquí estamos trabajando. Recuérdense que hay que retornar, no un valor. Ahí fue un error mío. Bien, resulta, estoy en la capa de lógica en la clase de manejo de usuarios y ahí vamos a poner una variable de tipo resultSet. Le vamos a poner tabla. Va a ser igual a null. ¿Ok? Y fíjense bien, tabla lo que va a hacer es mandar a llamar al objeto, tabla va a ser igual a un objeto usuario, que es un objeto de la clase addUsuario, punto, y mandamos a llamar al método que se llama tabla usuarios, ese método. ¿Para qué? Para que me arroje, ejecute el método y me arroje todos los valores que se tienen en la tabla usuarios. Y retornamos tabla. Punto y coma. Listo, es todo lo que vamos a hacer nada más en la parte de lógica. ¿Dudas hasta aquí? Entonces ya tengo la parte de la capa de datos. La capa de datos dijo yo, sí me ejecuto el query, te traigo toda la información para que tú a través de la lógica del método este que se llama tal usuarios, lo copies en tabla y ya lo mandes a una vista. Vámonos entonces a la vista. Vámonos a altas usuarios, que es donde quiero que me ponga a mí los resultados aquí abajito en esta tabla, ¿no? Entonces me voy a ir a la parte del código. Vamos a ir al source, al código. Estoy en altas usuarios, perdón, en la parte del código. Y vamos a ver qué es lo que tenemos ahí. Hasta ahorita nada más tenemos el programado, lo que viene siendo el botón buscar foto. Tenemos el botón guardar, guardar los datos. Y es todo lo que tenemos, ¿ok? Bien, vamos a ver. Vamos a escribir entonces aquí el método en la vista. Vamos a escribir un método que el método lo que va a hacer es de la tabla, perdón, de la clase de manejo de usuarios, pues va a copiar esa tabla y se la va a traer hasta acá, hasta la vista, ¿no? Es lo que queremos hacer. Vámonos a ver. Entonces vamos a escribir el método. El método va a ser un método de tipo público. Vamos a hacer un método de tipo público. Va a ser un método vacío, en este caso. No es un método de tipo resultSet, nada más. Y vamos a ponerle mostrar tabla usuarios. Así se va a llamar el método. ¿Ok? Listo. Lo voy a hacer un poquito más grande. Mostrar tal usuarios. ¿Ok? Bien. Vamos a crear entonces, para poder mostrar, ya tenemos la tabla de un objeto de tipo resultSet, ya la tenemos. Pero recuerden, ese objeto de tipo resultSet lo tengo que plasmar en un objeto de tabla, ¿sí? Pero ya dentro de una aplicación, dentro de un formulario. Entonces tengo que, esta tabla la tengo que preparar, la tabla de hecho el nombre de la tabla esta se llama JT usuarios. La tengo que preparar para que agarre esos datos y ella de cierta manera puede interpretarlos, pero ya en un objeto visible para el usuario, ¿sí? Es decir, a través de objetos de un formulario, ¿no? Entonces tiene que prepararse. Tengo que crear un modelo que copie eso que viene de la información desde la tabla de usuarios de una base de datos a una tabla, a una parte visible, a una tabla visible para los usuarios. Entonces tengo que crear un modelo para eso. Ahorita vamos a crearlo. Para eso vamos a utilizar un default. Vamos a ver, default table. Vamos a utilizar un default, a ver, table model, este que está aquí. Vamos a crear un modelo por default y le vamos a poner modelo. No nos vamos a complicar buscando cómo ponerle el objeto, ¿no? Estoy creando un modelo, perdón, estoy creando un objeto de tipo default model. ¿Sí? Y es lo que estoy haciendo aquí. Se llama modelo. Entonces, ese modelo, fíjense bien, y aquí me voy a ir un poquito más despacio para que nos entendamos. Ese modelo que es por default de una tabla, lo que va a hacer es interpretar los datos que vienen de tipo resultSet, que el resultSet lo que hizo fue agarrar los datos de la tabla de una base de datos y ahí los va trayendo en la aplicación para que nosotros lo podamos plasmar en una tabla normal dentro de un formulario. Entonces el modelo va a interpretar eso, va a hacer el switcheo, pues. Porque tal cual yo no puedo agarrar el resultado resultSet y meterlo en una tabla, no se puede de esa manera. ¿Sí? Son dos objetos distintos. Uno es un objeto de tipo SQL y el otro es un objeto de tipo Java. Entonces tenemos que ver la manera en que se puede interpretar.
Ojo, y esto sucede, muchachos, con cualquier tipo de lenguaje, ¿eh? Con cualquier tipo de lenguaje de programación. Si por ejemplo, lo quieren hacer en C#, C# tiene sus métodos para poder interpretar los datos de cualquier base de datos, ¿no? Llámese MySQL, SQL, Oracle, lo que sea. Entonces, dependiendo del lenguaje, debe de tener los métodos o las clases necesarias para poder interpretar esos datos. No hay nada natural. El único lenguaje de programación que me tocó trabajar a mí hace aproximadamente 20 años es un lenguaje llamado FoxPro. ¿Por qué? Porque era lenguaje de programación y era base de datos al mismo tiempo. Eso no ocupaba modelos ni nada. No sé si existe todavía ese cochino lenguaje, pero ahorita existe esa, podemos decirle, ese paradigma, ¿no? Entre que es una cosa la base de datos y el lenguaje de programación son dos cosas distintas. No sé si les quedó claro. Bien, entonces, vamos a poner un result set. ¿Por qué? Porque vamos a cachar lo que me manden. Lo que me mande la capa lógica, lo vamos a cachar. Vamos a decirle, a ver, objeto, vamos, ok, nos quedan 10 minutos. Recuérdense que si nos desconectamos, volvemos otra vez acá a conectarse. A ver, objeto M, creo que se llama, ajá, punto. Es un objeto de la clase manejo de usuarios. Tabla usuarios, ok. Mandé llamar al método tabla usuarios y como él me va a retornar una variable de tipo resultSet, pues se la cacho en una variable de tipo resultSet. ResultSet me dice que no la encuentro. ¿Por qué? Pues porque no he importado su librería. Vamos a ponernos aquí con el puntero del mouse en el foquito con rojo. Al Enter para que importe la librería llamada java.sql resultSet. Listo. Ya le importó. Bien. ¿Qué sigue? Bueno, ya tengo el resultSet, fíjense bien, ya tengo el resultSet. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a tratar de definir las columnas, ¿sí? Que deben de ir aquí en la tabla. Déjenme ver qué es el chat. Con Node.js también. Node.js, ¿con qué cosa también, Fernando? No entiendo. Node.js es JavaScript, ¿no? Como tal, creo que es JavaScript. Ajá, sí. Otro lenguaje que van a aprender más adelantito. Ok. Bien, ¿en qué nos quedamos? Ok, voy a definir las columnas. ¿Columnas de cuáles? Columnas, estas columnas. Si se dan cuenta aquí en la vista, voy a correrlo. En la vista dice título 1, título 2, título 3. No debe decir título 1, título 2, título 3. Tiene que decir ID de usuario, nombre, apellido, password, correo electrónico, domicilio, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a definir, el nombre de las columnas que van aquí arriba. ¿Sí? Entonces vamos a definirle. Aquí vamos a definir el nombre de las columnas. Para eso vamos a utilizar un vector de tipo extreme y le vamos a poner columnas y que van a ser igual a lo siguiente. Vamos a abrir aquí unas llavecitas. Ok, y vamos a empezar a definir qué es lo que va en cada columna. ¿Sale? Es una variable de tipo vector, ¿sí? Y ahí lo vamos a poner. Lo primero que vamos a poner es ID usuarios. Déjenme ponerle ID usuarios, que es la primera columna. Ok, vamos a irlo separando por comas. Comas, comillas otra vez. El siguiente es el nombre. Y estoy poniendo cada uno de los elementos que tiene su tabla. ¿Sí? El que sigue es apellidos. Vamos a ponerle coma. El que sigue es password. Coma. Perdón, la coma va acá. Déjenme poner su... Password, ok. El que sigue de password creo que era correo electrónico. Vamos a ponerle. Coma. El que sigue de correo electrónico, género. Coma. Otra vez. El que sigue es teléfono. Coma. El que sigue es domicilio. Le voy a dar un enter para que no esté tan grande. Vamos a dar un enter para seguirle acá abajo, ¿no? Sigue teléfono, sigue domicilio. Vamos a abrir paréntesis. Domicilio. Coma. El que sigue es tipo de usuario. Tipo de usuario. Y por último, si no me equivoco, es la foto. Esos son los encabezados de sus columnas de su tabla. Cerramos y ponemos punto y coma. Listo. Ya tengo entonces
las columnas o los encabezados de las columnas que van ahí. Bien. Seguimos. Entonces, vamos a decirle, el modelo, ¿sí? Que acabamos de definir, que es una tabla, vamos a ponerle, el modelo va a ser igual, ¿sí? Bueno, vamos a ejecutar el método setColumnIdentificador. setColumnIdentifier, este que está aquí. Identifiers. Es este de aquí. Column identifiers, ok. Columnas, listo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy preparando el modelo para decirle, el vector que acabo de definir, ¿sí? Se va a aplicar a través de un método llamado setColumnIdentifier, ¿sí? ¿Qué es lo que va a aplicar? Lo único que va a hacer es poner los encabezados. En el primer columna va a poner como encabezado el usuario, después nombre, apellido, password y todo lo demás. Es lo que está haciendo, se está preparando el modelo nada más. Bien, hasta ahorita nada más estamos poniendo los encabezados, ya nos trajimos el valor de la tabla, ahora hay que hacer el switcheo, ¿sí? El switcheo entre la variable de tipo resultSet contra el modelo que tengo yo ahí de esa tabla que tengo, ¿no? Bien, por lógica se entiende, déjenme ver qué pasó aquí, nos está marcando un error. Creo que... no sé qué pasó aquí, pero nos está marcando unos errores. Ahorita vemos. No sé si es porque... no sé si les está marcando también a ustedes un error. ¿Este de dónde es? ¿Qué caray? Creo que puse uno de más. A ver. Ahí está. Sí, tenía uno de más. Tenía una llavecita de más. ¿Cuánto tiempo? 4 minutos. Ok. Por ustedes, por lógica, se van a dar cuenta, o si no usan la lógica, me voy a ir aquí a la base de datos. ¿Cuántos registros tengo dados de alta ahorita en la base de datos? ¿Cuántos registros? Aquí estoy en la base de datos ahorita. ¿Cuántos registros tengo? 5. ¿5? ¿Seguro? ¿Cuántos son? Porque no hay Tengo 4, no hay 3. Tengo 4 registros, ¿no? Que son 4 renglones, ¿ok? Necesito una manera, muchachos, de ir plasmando renglón por renglón. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué estructura puedo utilizar para sacar renglón por renglón? Brincarme renglón 1, renglón 2, renglón 3, renglón 4. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tengo que utilizar? Ya aquí en el programa. ¿Qué se les ocurre? A ver, saca la información del renglón 1, ok. Bríncate al renglón 2, bríncate al renglón 3, bríncate al renglón 4, así indefinidamente hasta el último renglón. ¿Qué se les ocurre que hagamos? O utilicemos. Pues el ID de usuario. A través de un ID de usuario. Bueno, en este caso va a seleccionar todos los datos, ¿no? Va a seleccionar todo el registro. Lo meto el registro 1, pero ¿cómo lo hago para brincar el 2? ¿Qué necesito utilizar aquí en el programa para que haga ese brinco? Un bucle. Un bucle, exacto. Necesitamos un bucle, ¿sí? Un ciclo para que brinque de uno en uno, ¿sí? Porque tengo 4 registros, pero puedo tener 1000 o 100,000 registros y tengo que ir brincando de uno en uno, ¿no? Ocupamos un bucle. Entonces vamos a hacer ese bucle o ciclo lo vamos a poner dentro de un bloque try catch, ¿ok? Aquí lo vamos a poner. Bien, entonces vamos a utilizar un bucle de tipo while, bien sencillo. Y le voy a decir rs, que es una variable de tipo resultSet, .next. Y ahí al momento de escribir .next me dice para qué sirve. Dice, mueve el cursor, dice, forward one row from its current position, ¿sí? Que lo único que va a hacer es, va a interpretar, ¿sí? O lo único que va a hacer es, va a ir moviendo el cursor, dice, pero en realidad no es el cursor. Bueno, sí, pero ¿cómo les puedo explicar? Pero de manera virtual, ¿no? Mueve el cursor de una posición inicial hasta una posición final. Es lo que va a hacer el next, o el método next, ¿sí? Es lo que va a hacer. Es un método de tipo SQL, obviamente, pero lo que hace es ponerte en la posición inicial, en este caso la posición inicial es la primera posición, la posición 1, hasta la posición N, ¿sí? Por eso vamos a utilizar ese método. ¿Y cuándo se va a detener? Pues hasta que ya no haya nada, ¿sí?
Hasta que ya no tengamos nada, lo va a hacer. Bien. Y aquí viene lo bueno, ¿sí? Vamos a escribir aquí la manera en que el result set se acople a un objeto llamado modelo, que es un objeto de tipo tabla, ¿sí? Vamos a ver cómo lo acoplamos. Vamos a ponerle, fíjense bien, modelo, ¿sí? Punto, vamos a escribir add row. ¿Dónde está add row? Aquí está. Vamos a escribir add row, fíjense bien. No columnas, ¿sí? Lo que vamos a hacer, vamos a poner add row, vamos a ponerle new object. Vamos a abrir. Bueno, ya queda menos de un minuto. Quiero que se termine esto para que no nos agarre a mitad, ¿no? O menos hasta el inicio de lo que estoy tratando de hacer. Lo que estoy tratando es interpretar que la tabla, el renglón 1 de mi tabla copie el renglón 1 de la tabla de tipo result set, ¿sí? Es decir, esa copia que hicimos de MySQL lo metas al primer renglón del modelo, que en realidad modelo es una tabla, pues. ¿Sí me explico? Estoy tratando de hacer